Las 7 horas con A 45 pocos días minutos. para Saludamos al cumplirse 5 doctor. meses del cruel asesinato del ex... Pedimos disculpas por este error técnico. Saludamos al doctor Ismael Quintana, académico, experto en Derecho Constitucional. Doctor Quintana, bienvenido. Vamos a hablar de hechos sobre la consulta popular, esas 11 preguntas que levantaron tanta polvareda en materia de opiniones en esta semana, pero antes quisiéramos abordar lo que se dio hace pocas horas, esa nueva orden de prisión en contra del expresidente de la República, Jorge Glass, quien se encuentra recluido en la Embajada de México a la espera de un asilo. Quisiéramos un comentario y análisis suyo sobre la situación de Glass. Queda allí la inquietud de si reúne las condiciones para un asilo político y si eventualmente Ecuador le dejará salir en caso que se dé. Bienvenido. Bueno, buenos días, don Gustavo. Un abrazo para usted. Por supuesto, un saludo para quienes nos están escuchando y mirando a través de Antena 1. Este era un escenario que se podía dar tras ya todo este retardo injustificado que se ha dado en la instalación de audiencia de formulación de cargos, que finalmente tras 7 meses, que se fue siempre el reclamo de la fiscal general del Estado, que haya habido un retardo injustificado en el trámite del caso, primero porque los abogados de los procesados se enfermaban justo el día de la audiencia o tenían alguna otra actividad, porque además luego el juez Rivera decidió todo esto que se armó también una discusión, pedir el famoso levantamiento de una inmunidad que Glass ya no tenía. La asamblea se tomó todo su tiempo para finalmente desautorizar el juicio penal, pero gracias a la actitud de la fiscal de entender que esa decisión de la Asamblea Nacional, sea cual fuere, el resultado no tenía valor jurídico, ha insistido en la instalación de esta audiencia. Finalmente se da ayer y se ha pedido una prisión preventiva que se ha otorgado. Se ha otorgado en las condiciones que se establecen en la Constitución, en el Código Orgánico Integral Penal y por supuesto en los estándares internacionales en materia de derechos humanos, lo que tiene que ver con la prisión preventiva. ¿Por qué razón? Porque Jorge Glass no ha comparecido a la diligencia. Jorge Glass está, como usted decía, en calidad de huésped, tramitando actualmente un pedido de asilo político al gobierno mexicano, pero se encuentra como huésped de ese gobierno en la Embajada de México, acá en la ciudad de Quito. Otro de los procesados, el señor Bernal, entiendo, está en Estados Unidos. Entonces, en esas condiciones se justifica el pedimento de la prisión preventiva que ha sido acogido por el juez Rivera de la Corte Nacional de Justicia. Y en este momento, pues, la cuestión se torna un tanto compleja. En la práctica, le debo decir, si es que México mantiene la intención de tenerlo todavía como huésped en su embajada, es imposible que Jorge Glass sea capturado. Localizado está localizado, porque sabemos dónde está, pero no va a ser fácil, yo le diría imposible que esté capturado. Es más o menos la situación que ya vimos con la señora Duarte en la embajada argentina. Ella ya tenía incluso una sentencia condenatoria ejecutoriada en el caso Sobornos, y pese a eso, pues la señora estuvo tranquila en la embajada argentina acá, porque evidentemente es imposible que una autoridad ecuatoriana, en este caso policías, fiscalía, etcétera, puedan ingresar a a una locación, a una alegación diplomática, que tienen un carácter de inviolables según los instrumentos internacionales de la materia. Así que, don Gustavo, hay que decir las cosas también como son. Esa prisión preventiva no se va a poder ejecutar mientras el gobierno mexicano siga protegiendo a Jorge Glass. Y eso se podría agravar con el escenario en el cual el gobierno mexicano le conceda un asilo finalmente, es decir, que le termine concediendo lo pedido, porque en ese momento Ecuador estaría en la obligación internacional de concederle a Jorge Glass un salvoconducto. Sabrá Dios cuándo, porque ahí hay un pequeño problema en las convenciones regionales sobre asilo, que establecen la obligación del país
donde se encuentra la persona que se ha beneficiado del asilo, de dar todas las facilidades, lo que se llaman estos salvoconductos, para que esa persona salga del país hacia el lugar o el territorio del país asilante, pero no hay un plazo máximo dentro del cual se debería conceder ese asilo. Por eso en casos anteriores Ecuador, en algunos escenarios, ha demorado la concesión de los asilos, no porque no tenga la obligación de concederlos, sino porque no tiene un plazo, normativamente hablando, para hacerlo. Así que iremos viendo cómo se van manejando las cosas en los siguientes días o siguientes semanas. Pero al día de hoy, Jorge, ¿qué alcances, doctor Quintana, tienen los acuerdos diplomáticos? El propio presidente de la República dudaba en cuanto a los niveles de obligación que tendría él de dar este salvoconducto, y esto era aún antes de que se haya dictado esta orden de prisión que acaba de hacerse el día de hoy en horas de la madrugada. Y por otra parte, estos acuerdos diplomáticos bilaterales contemplan algún tipo de consideración o excepciones con respecto a reos de la justicia, a prófugos por delitos comunes. A ver, debemos empezar por explicar en qué condiciones, según no solo nuestra legislación interna, sino también según los instrumentos internacionales en materia de asilo, se debe conceder esta figura. El asilo es una especie de protección y se concede generalmente según instrumentos de los cuales Ecuador es parte y México también, para, digamos, contextualizarlo con el caso del señor Jorge Glass. Y se los concede generalmente cuando hay un país, un territorio que está persiguiendo a alguien por razones de carácter político. Piense usted que yo fuese un comunista extremo y Ecuador me empieza a querer procesar penalmente por mis ideas políticas, porque soy un comunista o porque soy un anarquista o porque soy un socialista o porque también fuese un pensador de derecha extrema. Y se me empieza a perseguir en la justicia o se utiliza el aparataje de justicia con la finalidad de proscribir mis ideas políticas. ¿Puedo yo pedir un asilo a algún país en esas condiciones? Sí, cuando la persecución del Estado a través de todas sus instituciones obedece a razones de carácter político o se refiere a persecución por delitos de carácter político, entonces procede el asilo. Cuando la persona que pide el asilo ha cometido delitos de orden común, el asilo generalmente no procede. Eso está prohibido por la Convención de Asilo de 1945. En uno de sus primeros artículos, me parece que es el artículo 4 o 5 de esta convención. Ahora, en el caso de Jorge Glass, si usted me pide mi opinión personal, yo no creo que cumpla las condiciones internacionales para recibir el asilo, porque la persecución que él tiene es una persecución por el cometimiento de delitos más que comunes, yo le diría no solo comunes, sino graves, contra la eficiencia de la administración pública. Claro, aquí no podemos olvidar, tener como referente de qué se le está juzgando a Jorge Glass en este caso. Es un delito de peculado, un delito realmente execrable, la mala utilización de fondos que se impusieron en forma extraordinaria a los ecuatorianos tras el terremoto para reconstruir y para dar ayuda humanitaria. La Fiscalía presentó ayer 85 elementos de convicción en contra de Glass. Efectivamente, y eso que usted está citando, uno de los casos. Hay dos casos más donde él ya tiene sentencia condenatoria ejecutoriada, que también son delitos graves contra la eficiencia de la administración pública. Los sobornos, casos sobornos, y caso asociación ilícita en el tema de Odebrecht. Entonces, no son cuestiones de carácter político, como usted verá, sino no es que a él se le está persiguiendo por su forma de pensar, por las ideas que él pregona, para evitar que él conforme un partido político. No, se le está persiguiendo penalmente hablando, por supuesto, desde lo jurídico hay una persecución por los delitos que él ha cometido cuando él fue, en algunos casos, ministro y en otros ya vicepresidente de la República en el gobierno del señor Correa. Por eso se lo está requiriendo en la justicia, no por otras razones. Si el señor no hubiese sido un delincuente con recursos públicos, al día de hoy él estaría libre e incluso podría ser candidato a cualquier dignidad de elección popular. Pero, insisto, esa es mi percepción y entiendo por los comunicados que ha sacado Cancillería hasta el momento que esa es la posición jurídica de la Cancillería,
con la cual yo estoy de acuerdo. Lamentablemente, en el plano internacional y para efectos de la aplicación de las convenciones a las que he hecho referencia, lo que nosotros digamos no tiene ningún valor, porque quien califica las condiciones para conceder o no un asilo es el país asilante o el país a quien la persona recurre para solicitarle esta protección. En el caso concreto de Jorge Glass, quien está estudiando o estudiará las razones por las cuales puede o no puede concederle el asilo, es México. México califica si es que lo que está pasando con Jorge Glass es o no una persecución política y a partir de eso decide soberanamente si le concede o no el asilo a Jorge Glass. Es así de sencillo, aunque muchos no estén de acuerdo, lamentablemente esas son las reglas. Pero tanto como México puede decidir o no conceder el asilo, el gobierno ecuatoriano tiene la potestad de decidir no si da o no el salvoconducto, porque, insisto, eso está también exigido, es decir, hay una obligación de conceder el salvoconducto, pero el gobierno ecuatoriano decidirá el momento en el que se concede el salvoconducto. Eso sí también no está normado y por lo tanto es una cuestión de decisión soberana nuestra, así que podrían pasar 5, 10 años, un mes, 15 días, a partir de que se concede el asilo y que el gobierno mexicano notifique por la vía diplomática al gobierno ecuatoriano, y el gobierno ecuatoriano podría decir que no hay ningún problema, que acoge esa decisión del gobierno mexicano y que analizará el momento en el que se conceda el salvoconducto. Quiere decir entonces que el señor Jorge Glass podría quedarse, como pasó con Duarte, una gran cantidad de años en la embajada mexicana. Es decir, igual, burlará la justicia, que es lo que él quiere. Bien, vayamos al otro tema que ha sido tema intenso en esta semana, que generó una lluvia de críticas, las preguntas presentadas por el presidente de la República a la Corte Constitucional para la consulta popular, que sirvió de paso a Daniel Noboa para poner rostro a la oposición, pero también le obligó de alguna manera a abrir el abanico, las posibilidades para incluir nuevas preguntas. En su criterio, ¿es perfectible esta consulta popular? ¿Es factible mejorarla, hacerla relevante para el momento actual de Ecuador? A ver, desde luego que sí. Yo en eso voy a rescatar esa actitud que ha tenido el gobierno del presidente Noboa y de su ministra de gobierno, de aceptar las críticas. No han sido pocas. He visto, de hecho, yo he sido uno de los que ha criticado también esta semana esas preguntas, otros colegas igual, analistas políticos, bueno, en fin, un sinnúmero de personas y de agrupaciones políticas que en muchos casos con razones de carácter técnico, en otros casos sencillamente con razones de carácter político, han salido a cuestionar un criticable primer cuestionario de preguntas. Es decir, eso entiendo que hay claridad en el gobierno y por eso se ha aceptado que esas preguntas no van para ningún lado. Es decir, si al día de hoy fuésemos a las urnas sobre la base de esas preguntas, habría que decirle a la ciudadanía que aunque vote sí, las cosas no van a cambiar en el país. Y por eso yo rescato esta actitud de implícitamente al menos aceptar que ha habido una equivocación en la preparación de las preguntas y sobre la base de eso tener la apertura de recibir sugerencias para efectos de presentar lo que el gobierno ha anunciado, que serían más o menos 5 o 6 preguntas más, probablemente incluso algunas de modificación constitucional, para volverlas a presentar en la Corte Constitucional, es decir, para presentar un paquete adicional de preguntas, porque aquí hay que explicar una cuestión. Incluso aunque la Corte Constitucional, que obviamente yo lo veo muy difícil, le dé un dictamen favorable respecto a las primeras 11 preguntas, el presidente Noboa no está obligado a incluirlas finalmente en el decreto de convocatoria a la consulta popular. Eso hay que decirlo también con tranquilidad. Así que yo soy de los que piensa que debemos esperar el paso de estos días hasta ver qué otras preguntas finalmente presenta el presidente Noboa en la Corte Constitucional, que esperaría sean preguntas que ya nos permitan entrar en un debate serio y no lo que nos ha pasado esta semana, que hemos tenido que estarle diciendo al presidente que su equipo jurídico no tiene ningún valor, y hay que decirlo de frente. Las preguntas no las ha hecho el presidente Noboa, las preguntas no las ha trabajado de lo que yo le he escuchado
a la ministra de Gobierno. Las preguntas salieron directamente de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia y pues bueno, presidente Noboa, me parece que su equipo jurídico no está bien conformado y ahí está el resultado. Es decir, gente que no sabe cómo elaborar un cuestionario para consulta popular. Y es difícil que un gobierno se maneje sin tener secretario general jurídico. Es decir, el andamiaje jurídico es la base de la toma de decisiones y de las políticas públicas que quiere implementar cualquier gobierno. Así que creo que esto debe servir para que el gobierno reevalúe la estancia o la permanencia de ciertos funcionarios en el gobierno nacional. A mí me parece que la actual secretaria general jurídica le ha hecho un flaco favor al presidente Noboa al hacerle pasar esta vergüenza, no solo ante el país, sino incluso ante la Corte Constitucional. Son 11 preguntas. De las 11 preguntas, como yo he sostenido, al menos de la pregunta 3 hasta la 10, exceptuando la número 8, ya me voy a referir a esa, todas implican reformas legales, es decir, implican realmente una idea de legislar a través de la obtención de un permiso para que, conforme los anexos, el presidente pueda presentar proyectos de ley sobre temas de Código Orgánico Integral Penal, Ley de Movilidad Humana y Ley de Extinción de Dominio a la Asamblea Nacional, que tendría 60 días para discutir y aprobar las reformas que el presidente Noboa presente. La gran pregunta que la Corte tiene que contestar en eso es, y son casi todas, como le he dicho, es la 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10, la Corte lo que tiene que resolver es si es necesario una consulta popular de carácter plebiscitario para que el presidente haga algo que al día de hoy ya tiene la posibilidad de hacerlo sin consulta popular. Conforme el 134 de la Constitución, el presidente tiene iniciativa legislativa absoluta, sin ninguna restricción de materia, para poder presentar proyectos de ley. Así que todas esas preguntas no necesitan pasar por un plebiscito, porque pueden ir directamente a la Asamblea Nacional a través de la presentación de proyectos de ley. La pregunta 8, que plantea la evaluación a los servidores de la función judicial, es una pregunta interesante desde la necesidad de depurar la función judicial, visto caso Vocales, caso Independencia, por supuesto el caso Metástasis y otros más, que eso es necesario. En ese sentido yo justificaría la procedencia de la pregunta, pero me ha parecido que es una pregunta no solo incompleta, porque no está entrando a plantear una reestructuración constitucional a la función judicial. Permítame preguntarle allí con respecto a esta pregunta. ¿No es una obligación y está ya en el marco legal del Consejo de la Judicatura esta evaluación a jueces y funcionarios de todo nivel? Iba a eso, pero quería complementar la idea. Entonces, lo primero que yo digo es, me parece insuficiente, porque una evaluación en manos de este Consejo de la Judicatura es impensada. Es decir, por más que ahí esté el señor Román, la señora Yupangui. Claro, pero el problema son las personas más que el marco legal. Efectivamente. Entonces, confiar una evaluación y una depuración de jueces a este Consejo de la Judicatura, ya eso es moralmente, éticamente imposible. Ahí me parece que la pregunta carece de contenido. Y luego voy a lo que usted apunta con toda razón. Necesita plebiscitar un tema que ya está normado en el artículo 170 y 183 y 181 número 3 de la Constitución, que ya tiene unos parámetros de evaluación fijados en el Código Orgánico de la Función Judicial. La respuesta es no. Es decir, incluso aunque la gente le dijera no a esa pregunta, el Consejo de la Judicatura tiene plena competencia constitucional y legal para iniciar periódicamente procesos de evaluación a los servidores de la función judicial. Así que es una pregunta que, francamente, planteada como está, no requiere un proceso de consulta popular. Lo propio con las auditorías de patrimonio. Esto, por eso yo digo, es que en Secretaría General Jurídica de la Presidencia no se abrió la Constitución y no se abrió la ley para elaborar el pliego de preguntas. Doctor Quintana. Porque la evaluación, solo con esto, don Gustavo, la evaluación a los patrimonios de los servidores públicos es una obligación de la Contraloría General del Estado, conforme al artículo 231 de la Constitución, así que tampoco por ahí se requiere consulta popular. Doctor Quintana, si bien estamos totalmente de acuerdo en el tema de que es digno de reconocer cuando se aceptan errores y se intenta repararlos en el caso de un mandatario sobre todo,
no podemos olvidar que estamos en una circunstancia sui generis en Ecuador, en un gobierno corto, en el que el tiempo apremia. Hay urgencia, sobre todo, de resolver problemas, y hay la necesidad también, desde el punto de vista político, de aprovechar esa popularidad con la que inicia el régimen. Lo que nos preguntamos es por qué no se hizo el ejercicio de una manera diferente, al revés, haciendo las interconsultas antes de ponerle en esta situación bastante compleja, incómoda, al presidente y al gobierno. Bueno, insisto, creo que ha habido un descuido en la designación de ciertos funcionarios. Y yo vuelvo a insistir, un gobierno que no tiene una base jurídica sólida, me refiero a una Secretaría General Jurídica sólida, va a tener esta clase de inconvenientes. Pero vea, no hay mal que por bien no venga. A mí me parece que esta mala experiencia que ha tenido el presidente Noboa en estos días debe servir para que él evalúe el funcionariado que le debe acompañar en esa clase de cargos. Sin lugar a dudas, la Secretaria General Jurídica, desde mi punto de vista, no solo que ya debió haber sido removida del cargo por estas condiciones. Es decir, ahí estamos pagando tal vez el precio de la inexperiencia, estamos pagando el precio de la improvisación, y en eso yo coincido con usted. Ese es un riesgo que el presidente Noboa no debe correr, porque tiempo para perder es lo que él menos tiene. Es decir, es un gobierno de años 5 meses. La consulta popular fue además un ofrecimiento de campaña, eso consta en su plan de gobierno, y uno habría esperado que ya las preguntas y las temáticas que se querían plantear eran asuntos que ya debían al menos llegar en la mente, en la cabeza del presidente y su equipo, y tener la gente que cristalice, que canalice eso a través de la redacción de un documento. Primero, que le plantee al país cosas serias, profundas, cambios que al país le llamen la atención, estructurales. Y segundo, técnicamente bien elaborado para pasar el primer escollo que todos sabemos que hay que pasar y que se llama Corte Constitucional. Pero bueno, insisto, yo creo que tendremos que esperar a los primeros días de la semana que viene, transcurso de la semana que viene, para ver si ahora sí ya vamos a contar con un pliego de preguntas un tanto mejor elaboradas. Nada es perfecto, por supuesto, pero pienso que sobre la base de lo que ha pasado y las críticas que han habido, pienso y tengo el optimismo de que la semana que viene tendremos mejores preguntas para discutir. Para finalizar, ¿cree usted también que se aborden otros temas que se esperaba sean presentados en la consulta popular? Me refiero a tratar de proponer mecanismos, cambios de carácter legal que de alguna manera detengan esa cooptación de entidades claves en Ecuador, que se ha vuelto ya parte de este mal sistema democrático que tenemos, y también detener ese cáncer documentado hasta la saciedad en el caso Metástasis. Me refiero a la infiltración de las mafias en el poder político, incluso en las fuerzas del orden en Ecuador. A ver, yo creo que también a veces el que mucho abarca poco aprieta, y hay que entender que también las consultas populares, sean plebiscitos o sean referéndums, tienen limitaciones. Por ejemplo, usted me dice, a ver, el caso Metástasis, sí, es un caso que a todos nos ha conmovido, nos ha alarmado. ¿Qué puede hacer el presidente Noboa? Proponer enmiendas constitucionales para depurar y reestructurar la función judicial. Eso es lo que a él le corresponde. A él no es del Consejo de la Judicatura, así que él no nombra ni remueve jueces, pero para nombrar y remover jueces, para evaluarlos, para dejar a los jueces buenos, que los hay en gran cantidad, y para sacar a los que no deben estar ahí, usted necesita un buen Consejo de la Judicatura, que hoy no lo tenemos. Así que un gran aporte del presidente Noboa para eso sería proponer modificaciones constitucionales a la función judicial. Esperemos que aquello ocurra. Muchos creemos que el tema de la extradición, pero bien elaborado y bien comunicado, no la mentira que nos planteó Guillermo Lasso, porque lo de Guillermo Lasso era una enmienda mamarracha, incompleta y mentirosa, y por eso fracasó. Así que si se va a plantear el tema de la extradición, tiene que estar bien hecho. Ese sería un aporte magnífico para el tema que estamos conversando. Entre otros, ¿no?, que a muchos nos podría interesar, Consejo de Participación Ciudadana, pero yo no sé si ahora el país está
listo para entrar en un debate tan espeso como es el tema de quitarle esas facultades a este órgano y trasladarle a la Asamblea. Es decir, hay un sinnúmero de temas que podríamos topar. El asunto del abuso de las garantías jurisdiccionales es otro, a través de, por ejemplo, la creación de judicaturas especializadas, topar temas de elección de asambleístas a mitad de periodo. Es decir, hay un sinnúmero de cosas que uno le podría decir, presidente Noboa, por aquí se puede preguntar algo que implique realmente un cambio más o menos estructural. Veamos finalmente qué termina presentando el presidente de la República. Bien, le agradecemos mucho por su presencia. Un abrazo, buenos días. Declaraciones del doctor Ismael Quintana, académico experto en Derecho Constitucional. Son las 8:00.